En los archivos más oscuros del Vaticano, donde la historia se mezcla con el misterio, existen relatos que jamás fueron proclamados desde un púlpito ni enseñados en los seminarios. Son historias selladas con sangre, silencio y secretos. La muerte de un papa debería ser un hecho solemne y espiritual, pero ¿qué sucede cuando esa muerte se reviste de sospecha, conspiración o castigo divino? Este no es un recuento piadoso, sino un viaje a través de los pasillos sombríos del poder eclesiástico, donde incluso los portadores del anillo del pescador no escaparon de tramas ocultas, envenenamientos, desapariciones y finales no santos. Te presentamos los 10 papas que murieron en circunstancias misteriosas, una recopilación que pondrá en duda todo lo que creías saber sobre la historia de la Iglesia. Número 1. El enigmático asesinato del Papa Juan VIII. Desde los primeros siglos de la Iglesia, el papado no siempre fue un cargo sagrado protegido por la espiritualidad y la obediencia. El Papa Juan VIII, quien ocupó el trono de San Pedro entre los años 872 y 882, es recordado como uno de los primeros pontífices asesinados de forma brutal dentro de los muros vaticanos. Su muerte no fue una simple casualidad ni una tragedia natural, sino un acto premeditado de traición por parte de aquellos que lo rodeaban. Juan VIII fue envenenado lentamente, pero como el veneno no actuó con la rapidez esperada, sus propios colaboradores decidieron acabar con su vida golpeándolo con un martillo hasta matarlo. Un final espeluznante para un hombre que llevaba la cruz de Cristo sobre sus hombros. Para entender por qué alguien desearía asesinar a un papa, es necesario conocer el contexto de su pontificado. Juan VIII fue un defensor firme de Roma frente a las invasiones musulmanas que amenazaban el sur de Italia. Pero sus decisiones políticas y sus alianzas no eran del agrado de los nobles romanos ni de algunos clérigos poderosos. Estos aristócratas, que eran las familias más influyentes y ricas de la ciudad, querían un papa que se sometiera a sus intereses económicos y militares. Cuando Juan VIII comenzó a actuar con autonomía, promoviendo una alianza con los bizantinos y otorgando más poder a la Iglesia oriental, se convirtió en una amenaza para ellos. Así, se organizó una conspiración dentro de su propio círculo más cercano. Es decir, no fue un enemigo externo quien lo mató, sino sus propios hombres. El caso de Juan VIII revela que en ciertos momentos de la historia, el papado fue mucho más que una misión espiritual, fue un centro de poder político, militar y económico. Y en todo centro de poder, también hay enemigos, codicia y traición. La imagen del Papa como un mártir de Cristo puede aplicarse literalmente en este caso, pues murió no por predicar la fe, sino por no ceder ante las presiones de quienes querían manipular la Iglesia como un reino más. El asesinato de Juan VIII marcó el inicio de una etapa turbulenta conocida como la Edad Oscura del Papado, donde los pontífices eran manipulados, encarcelados o eliminados. Su muerte no solo fue trágica, fue simbólica, nos recuerda que incluso los hombres más santos pueden caer cuando el poder corrompe el alma de los que los rodean. Número 2. El Sínodo del Cadáver y la muerte vengativa del Papa Esteban VI. La historia del Papa Esteban VI no solo es uno de los episodios más macabros de la Iglesia, sino también uno de los más perturbadores del poder mal usado. Esteban VI gobernó brevemente la Iglesia en el año 897, y es tristemente recordado por un acto sin precedentes, desenterrar el cadáver de su predecesor, el Papa Formoso, para enjuiciarlo en un tribunal eclesiástico. A este juicio absurdo se le conoció como el Sínodo del Cadáver. La palabra sínodo significa una reunión formal de líderes de la Iglesia, normalmente para tratar temas teológicos o administrativos, pero en este caso, fue un espectáculo grotesco y vengativo. El cuerpo en descomposición de Formoso fue vestido con vestiduras papales, sentado en un trono, y defendido por un diácono obligado a hablar por él. El juicio concluyó con la declaración de invalidez de todo su papado, y su cadáver fue arrojado al río Tíber. Pero como suele ocurrir en la historia, quienes siembran odio, cosechan castigo. El acto del Sínodo del Cadáver causó una profunda indignación en Roma. Incluso en tiempos donde los conflictos eran comunes, este hecho fue considerado una aberración. El pueblo romano, escandalizado por el trato al cadáver de un pontífice, se levantó contra Esteban VI. Lo apresaron, lo encerraron en una prisión y poco después fue estrangulado.
Su muerte no fue producto del azar ni de un enemigo extranjero, fue el resultado de sus propios actos. El mismo pueblo que antes lo obedecía terminó por repudiarlo. No fue un castigo oficial de la Iglesia, sino una venganza popular que reflejó el rechazo a la humillación del cargo papal y a la profanación de un cadáver. Este caso es uno de los más dramáticos ejemplos de cómo el poder absoluto, cuando se combina con la arrogancia y la falta de temor divino, puede llevar a la locura. Esteban VI pensó que podía reescribir la historia, borrar el legado de su antecesor y consolidarse como un líder indiscutido. Pero su acto fue tan grotesco que desató una tormenta que no pudo detener. En lugar de fortalecer su autoridad, cavó su propia tumba. Su muerte, envuelta en humillación y venganza, nos deja una lección: quien deshonra el legado de otros con odio y locura, termina siendo juzgado por la misma historia que quiso manipular. Número 3. El encarcelamiento mortal del Papa Benedicto VI. Un pontífice atrapado entre imperios y traiciones. En medio de una Roma desgarrada por la lucha entre el poder papal y las ambiciones de los señores locales, el Papa Benedicto VI asumió el trono de Pedro en el año 973. Era un hombre elegido con el respaldo del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Otoni, lo que generó una fuerte resistencia entre los nobles romanos que se oponían al control imperial sobre la Iglesia. Cuando el emperador falleció poco después, Benedicto quedó vulnerable. Sin la protección de su aliado político más fuerte, los enemigos aprovecharon el momento para debilitarlo. Fue depuesto, arrestado y confinado en el castillo de San Angelo, una antigua fortaleza que solía usarse como prisión. Allí, sin juicio ni misericordia, fue estrangulado por orden del poderoso noble romano Crescencio I. La figura de Crescencio representa la arrogancia y el control absoluto de las familias romanas sobre los asuntos de la Iglesia durante esa época. Su objetivo era colocar en el trono a un pontífice más obediente a los intereses locales, y no a uno vinculado al emperador alemán. Así fue como, tras la muerte de Benedicto VI, impusieron a un antipapa, Bonifacio VII. El término antipapa se refiere a una persona que reclama el papado de forma ilegítima, desafiando al papa verdadero. Bonifacio VII no solo ocupó el cargo por la fuerza, sino que saqueó el tesoro papal y huyó con él a Constantinopla. La historia de Benedicto no fue simplemente la de una víctima, sino la de un pontífice atrapado entre dos gigantes, el poder imperial germánico y el poder político romano. La muerte de Benedicto VI nos muestra que ser papa, en aquellos siglos turbulentos, no significaba solamente guiar espiritualmente al pueblo, sino también sobrevivir a una telaraña de intrigas, traiciones y alianzas forzadas. Su estrangulamiento fue un acto frío y calculado, ejecutado para servir intereses terrenales, no divinos. Este evento también pone en evidencia cómo el papado fue usado como una herramienta de control por las potencias del momento, olvidando que el verdadero liderazgo espiritual no se impone por la fuerza, sino por la fe y la integridad. Benedicto VI murió en silencio, sin defensa ni justicia, pero su historia sigue hablando en cada línea de los documentos que la Iglesia no ha podido borrar del todo. Número 4. El asesinato silenciado del Papa Juan X. Una almohada, una conspiración y la caída de un reformador. El Papa Juan X fue un líder ambicioso y valiente que gobernó entre los años 914 y 928. Su pontificado se caracterizó por un intento claro de reformar la Iglesia y resistir la manipulación de las poderosas familias romanas que controlaban, desde las sombras, todo lo que ocurría en el Vaticano. Fue un papa que no temió ejercer autoridad política y militar para proteger a Roma y sus intereses espirituales. Uno de sus logros fue formar una alianza entre italianos y germanos para enfrentar a los sarracenos, pueblos musulmanes del norte de África que invadían el sur de Italia. Pero esta valentía despertó la ira de Marosia, una influyente y temida noble romana que, junto a su familia, dominaba la política eclesiástica de la época. Marosia no toleraba a un papa que no obedeciera sus deseos, así que conspiró para eliminarlo. Marosia logró encarcelar al Papa Juan X en el castillo de San Angelo, la misma prisión donde antes fue asesinado Benedicto VI. Allí, sin juicio ni explicación, Juan X fue asfixiado con una almohada. Esta forma de asesinato no dejaba heridas visibles, lo que facilitaba que su muerte pareciera natural.
Pero los registros históricos dejan claro que se trató de un asesinato premeditado, ejecutado en silencio por orden de una mujer que llegó a ser más poderosa que cualquier cardenal. El control de Marozia sobre los asuntos de la Iglesia fue tal que llegó a colocar a su propio hijo como papa, Juan XI, demostrando que en aquella época el papado era una ficha más en un tablero de ajedrez dominado por intereses familiares. La asfixia con una almohada, lejos de ser un acto espontáneo, era una técnica común usada para eliminar discretamente a líderes incómodos sin dejar rastro evidente. La muerte de Juan X no solo marca el fin de un papa, sino el inicio de una de las etapas más sombrías en la historia del papado, conocida como la pornocracia, un término que significa gobierno de las prostitutas, usado para describir el dominio de mujeres como Marozia sobre la Iglesia. Este nombre no es un insulto, sino una crítica histórica que señala cómo el poder espiritual fue corrompido por la ambición, el deseo y la venganza. El asesinato de Juan X nos recuerda que el liderazgo auténtico, cuando desafía estructuras injustas, siempre será perseguido. Pero también deja un mensaje eterno: ningún crimen, por oculto que parezca, escapa al juicio de la historia. Número 5. La lenta agonía del Papa Juan XIV. Un pontífice entre cadenas, hambre y traición. La historia del Papa Juan XIV, quien reinó brevemente entre los años 983 y 984, está marcada por la tragedia de un hombre atrapado en el fuego cruzado del poder político romano y los intereses de un antipapa decidido a todo. Antes de ser elegido pontífice, Juan XIV era un erudito y canciller del emperador Otón II, lo que le otorgaba gran credibilidad entre los sectores imperiales. Sin embargo, esa misma cercanía al imperio germánico generó desconfianza en las poderosas familias romanas, que deseaban un papa a su servicio. Cuando Otón II murió inesperadamente, el trono papal quedó sin protección y los enemigos de Juan XIV aprovecharon para arrebatarle todo. Fue encerrado en el castillo de San Ángelo, en condiciones tan precarias que terminó muriendo entre el dolor, la debilidad y el olvido. El autor intelectual de su caída fue Bonifacio VII, un antipapa que ya había tomado el control del trono papal años antes mediante un golpe violento, y que volvió a Roma tras un exilio en Constantinopla. Aprovechando el vacío de poder tras la muerte del emperador, Bonifacio logró infiltrarse en el Vaticano con el apoyo de facciones romanas corruptas, encarceló a Juan XIV y lo dejó en la prisión más infame de Roma, sometido a tortura psicológica, privación de alimentos y maltratos continuos. Algunos cronistas de la época afirman que también fue envenenado lentamente, aunque otros sugieren que murió de hambre y enfermedad tras pasar 4 largos meses en prisión. El hecho de que jamás se le permitirá defenderse o ser juzgado, revela que no se trataba de una disputa teológica, sino de una ambición desmedida por el control del poder eclesiástico. La muerte de Juan XIV es una muestra de cuán frágil podía ser el liderazgo papal cuando se interponía entre los intereses de las élites romanas y los del imperio. Su encarcelamiento, sin juicio ni clemencia, representa una de las etapas más oscuras de la historia vaticana, donde la fe era utilizada como bandera para justificar actos de crueldad política. El Papa murió solo, desnutrido y olvidado, mientras su verdugo saqueaba los tesoros del Vaticano. Esta tragedia no solo nos habla de un hombre traicionado, sino de una iglesia que, por momentos, se alejó del espíritu de Cristo para convertirse en escenario de ambiciones humanas sin límites. ¿Puede la fe sobrevivir a la corrupción del poder? La historia de Juan XIV sugiere que sí, pero a un precio demasiado alto. Número 6. El misterio de la renuncia y muerte del Papa Celestino V. El hombre que abandonó el trono de Dios, y fue silenciado. El Papa Celestino V es uno de los personajes más enigmáticos y conmovedores de toda la historia del Vaticano. Fue elegido en el año 1003, tras un largo periodo de sede vacante, es decir, sin papa en funciones, debido a las divisiones internas entre los cardenales. Celestino no era un político ni un hombre de poder, era un ermitaño, un monje piadoso que vivía en una cueva y dedicaba su vida a la oración y la penitencia. Su elección fue vista por muchos como un acto de inspiración divina, un regreso a la humildad y la espiritualidad pura. Sin embargo, una vez en el trono de Pedro, se encontró con una maquinaria eclesiástica demasiado compleja y corrupta para su inocencia. No hablaba latín con fluidez,
No entendía los juegos de poder y rápidamente se convirtió en una marioneta de quienes sí sabían manipular los hilos de la curia. Solo 5 meses después de su elección, Celestino V hizo lo impensable, renunció al papado. Fue el primer papa en la historia que lo hizo de forma voluntaria, declarando que no se sentía capacitado para guiar a la Iglesia en medio de tantas tensiones. Pero su renuncia no fue celebrada con respeto. Fue vista como un peligro. El hombre que lo sucedió, Bonifacio VIII, temía que Celestino fuera usado por enemigos políticos como una figura rival para desestabilizar su gobierno. Así que lo encerró en una torre remota, sin contacto con el mundo, aislado del ruido de la política, pero también de la protección. Fue allí donde Celestino murió meses después, supuestamente de causas naturales. No obstante, en el siglo XX, estudios realizados a su cráneo revelaron un agujero sospechoso, como si hubiera sido herido con un clavo largo o una lanza. La historia de Celestino V es profundamente simbólica. Representa el choque entre la verdadera vocación espiritual y la ambición del poder humano. Su renuncia fue un acto de humildad, pero también un escándalo para una iglesia que había olvidado el valor de la sencillez. El aparente asesinato encubierto de un hombre que no buscaba riquezas ni autoridad, sino paz y silencio, deja una pregunta incómoda. ¿Puede la Iglesia castigar a quien representa con mayor pureza el mensaje de Cristo? El Papa que prefirió la cueva al trono fue silenciado por quienes no podían tolerar una fe sin política. Su muerte, todavía envuelta en misterio, es una advertencia eterna sobre lo que ocurre cuando la santidad estorba a los poderosos. Número 7. El sospechoso envenenamiento del Papa Benedicto XI. Una copa de traición en medio de tensiones reales. El Papa Benedicto XI fue elegido en el año 1004, en uno de los periodos más tensos entre el Vaticano y la monarquía francesa. Su antecesor, Bonifacio VIII, había tenido una relación profundamente conflictiva con el rey Felipe IV de Francia, llegando incluso a ser capturado y humillado por tropas enviadas por el propio monarca. Cuando Benedicto XI llegó al trono de Pedro, su objetivo era reconciliar a la Iglesia con el trono francés. Era un dominico, un hombre de carácter apacible y diplomático, que intentó suavizar el terreno mediante gestos de perdón y apertura. Liberó a algunos cardenales que habían sido castigados por su lealtad a Francia y propuso nuevas alianzas. Pero no todos en Roma estaban de acuerdo con esta postura conciliadora. Y fue precisamente en ese ambiente cargado de sospechas cuando, durante una estadía en Perugia, el Papa murió repentinamente tras una comida. La muerte fue tan abrupta y extraña que muchos testigos comenzaron a hablar de envenenamiento. Las fuentes de la época señalan que su salud era buena, y que en cuestión de horas pasó de estar en plena actividad pastoral a caer gravemente enfermo. No se realizó autopsia, como era común en ese tiempo, y su fallecimiento fue atribuido oficialmente a causas naturales. Pero los rumores no tardaron en multiplicarse. Algunos señalaron a agentes franceses como responsables, queriendo abrir paso a un papa más obediente a Felipe IV. Otros culparon a enemigos internos dentro de la Iglesia, molestos por las concesiones que Benedicto ofrecía a Francia. En cualquier caso, su muerte allanó el camino para la elección de Clemente V, un papa que más adelante trasladaría la sede papal de Roma a Aviñón, iniciando así el polémico periodo conocido como el cautiverio de Babilonia. Lo que hace tan misteriosa la muerte de Benedicto XI no es solo la rapidez con que ocurrió, sino lo conveniente que resultó para los intereses de quienes deseaban un papa controlado por la corona francesa. En una época en la que el veneno era una herramienta común en las intrigas políticas, especialmente en cenas o copas de vino, no resulta descabellado pensar en un crimen silencioso. El caso de Benedicto XI ilustra una vez más cómo el papado fue, durante siglos, un campo de batalla entre reyes, cardenales y familias nobles. La sospecha que rodea su final no se ha disipado, y muchos historiadores ven en su muerte una advertencia cruel. En el Juego de Tronos Vaticano, incluso los pacificadores pueden pagar con su vida. Número 8. El plomo en los huesos del Papa Clemente II. El envenenamiento que tardó siglos en ser descubierto. El Papa Clemente II fue elegido en el año 1047 gracias al respaldo directo del emperador Enrique III del Sacro Imperio Romano Germánico. Este papa fue un hombre reformista que intentó limpiar la Iglesia de la corrupción que la había dominado por décadas. Una de sus primeras acciones como pontífice fue la lucha contra la simonía,
una práctica en la cual los cargos eclesiásticos eran vendidos al mejor postor, algo completamente contrario al espíritu cristiano. Su intención de purificar la Iglesia lo convirtió en un objetivo incómodo para los poderosos que lucraban con los pecados ajenos. Solo 9 meses después de su elección, mientras se encontraba en la ciudad de Pesaro, Clemente II murió de manera súbita. En ese tiempo se asumió que su muerte fue por causas naturales, pero la verdad permaneció oculta bajo tierra durante siglos. En el año 1959, científicos alemanes exhumaron sus restos para realizar estudios forenses. Lo que encontraron fue sorprendente: cantidades excesivas de plomo en sus huesos. El plomo, un metal pesado y tóxico, era utilizado en la Edad Media como componente de algunos remedios medicinales, pero en dosis elevadas podía causar una muerte lenta y segura. El análisis dejó 2 hipótesis: o bien fue envenenado deliberadamente, o murió por un tratamiento médico mal administrado. Sin embargo, considerando el contexto político y las reformas que él había comenzado, muchos historiadores se inclinan por la teoría del asesinato encubierto. Era un papa que quería acabar con la corrupción, y eso no convenía a los intereses de quienes se beneficiaban del caos. El caso de Clemente II demuestra que, incluso cuando el crimen es ocultado con elegancia, la verdad puede salir a la luz siglos después. Este papa fue uno de los pocos de su época que se mantuvo íntegro y decidido a transformar el sistema desde adentro. Pero esa misma integridad fue lo que lo llevó a ser blanco de quienes no toleraban perder el control. El plomo que lo envenenó se convirtió en un símbolo de la podredumbre que se escondía detrás de las túnicas religiosas de aquellos que, en lugar de buscar a Dios, solo buscaban poder. La muerte de Clemente II no es solo un hecho trágico, es también un recordatorio de que la justicia puede tardar, pero cuando llega, ilumina incluso las tumbas más antiguas. Número 9. El pontificado fugaz y la sospechosa muerte de Papa Pío III. 27 días que incomodaron al poder. El Papa Pío III fue elegido en el año 1503, en uno de los periodos más turbulentos del Renacimiento italiano, una época donde el papado no solo era una figura religiosa, sino también una poderosa pieza política. Su elección llegó tras la muerte de Alejandro V, el infame papa de la familia Borgia, conocido por sus excesos, intrigas y corrupción. Pío III era considerado un hombre sabio, moderado y con intención de reforma, cualidades que lo convirtieron rápidamente en una amenaza para las fuerzas que dominaban el Vaticano. Sin embargo, su pontificado apenas duró 27 días. Falleció de forma repentina, oficialmente por complicaciones de una úlcera en la pierna. Pero muchos cronistas de la época dejaron constancia de que se trató de algo mucho más oscuro. Diversas fuentes sugieren que Pío III fue envenenado. La razón principal de esta sospecha fue la rapidez con la que los Borgia y sus aliados comenzaron a moverse políticamente tras su muerte. Al parecer, su estilo sobrio y sus intenciones de limpieza interna contrastaban radicalmente con la opulencia y el nepotismo que Alejandro V había establecido. Nepotismo es un término que se refiere al favoritismo hacia los familiares, muy común en esa época, donde papas colocaban a sobrinos, primos o hijos ilegítimos en cargos de poder. Pío III no solo no apoyaba esta práctica, sino que se proponía desmantelarla. Su presencia fue vista como una amenaza directa para quienes habían tejido su poder entre pasillos oscuros, banquetes secretos y acuerdos bajo la mesa. Lo más inquietante es que no se le practicó ninguna investigación post-mortem. Su entierro fue rápido y sin cuestionamientos, lo que alimentó aún más las teorías del envenenamiento silencioso. La brevedad de su papado no impidió que dejara una huella entre quienes buscaban una iglesia menos corrupta. Pero su muerte nos recuerda que, en ciertos momentos de la historia, ser bueno no bastaba para sobrevivir. Su final abrupto sugiere que en el Vaticano de entonces, la bondad podía costar la vida, especialmente cuando amenazaba el equilibrio de los intereses más poderosos. El silencio que cubrió su tumba fue tan denso como el veneno que, tal vez, selló su destino. Número 10. La muerte repentina del Papa Juan Pablo I. 33 días de papado, y una historia que nunca cerró del todo. El Papa Juan Pablo I fue elegido el 26 de agosto del año 1978. Sonaba a esperanza. Su sonrisa cálida,
Su lenguaje sencillo y su disposición para acercar la Iglesia a la gente común conquistaron rápidamente a millones de fieles. Pero aquella esperanza duró poco. Tan solo 33 días después, el 28 de septiembre, fue encontrado muerto en su cama, sin que se le realizara una autopsia. La causa oficial fue un infarto. Sin embargo, desde entonces, su muerte ha sido envuelta por un halo de sospechas, versiones contradictorias y teorías que, más de 4 décadas después, aún siguen alimentando la duda. ¿Murió realmente por causas naturales, o fue silenciado por lo que estaba a punto de hacer? Juan Pablo I era un reformador. En sus primeras semanas, ya había mostrado señales claras de querer limpiar las finanzas del Vaticano, remover figuras comprometidas con la corrupción y revisar de manera profunda las conexiones entre el Banco Vaticano y algunas instituciones financieras italianas altamente cuestionadas. Además, tenía en la mira a ciertos personajes dentro de la Curia romana, es decir, el gobierno central del Vaticano, que llevaban décadas ejerciendo poder con impunidad. Su estilo directo, austero y poco manipulable generó incomodidad en varios sectores. Se dice que tenía preparado un cambio radical en los días siguientes a su muerte, una purga dentro del Vaticano que muchos no estaban dispuestos a permitir. Su repentina desaparición truncó esas intenciones y sembró un silencio inquietante. Uno de los elementos más polémicos del caso fue la negativa del Vaticano a realizar una autopsia. Además, hubo confusión sobre quién encontró el cuerpo, en qué posición se hallaba, e incluso sobre si tenía o no anteojos puestos. Cada versión oficial tenía variaciones que solo añadieron más misterio. Algunas teorías afirman que fue envenenado, otras que fue obligado a tomar medicamentos que lo descompensaron. Y aunque no existen pruebas concluyentes, la falta de transparencia alimenta la sospecha. Juan Pablo I fue apodado el Papa de la Sonrisa, pero su final dejó una cicatriz profunda en la historia de la Iglesia. Su caso nos recuerda que, incluso en los tiempos modernos, el poder puede esconder verdades incómodas detrás de rostros piadosos y muros sagrados. Si te impactaron estas historias ocultas del Vaticano, te invitamos a dejarnos tu opinión en los comentarios. ¿Cuál de estos casos te pareció más sorprendente? ¿Crees que aún hay secretos por descubrir? No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte los próximos videos llenos de historia, misterio y verdad. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido que despierta la curiosidad y abre los ojos a lo que pocos se atreven a contar. Comparte este video con tus amigos, y juntos sigamos desenterrando los secretos que la historia casi olvida.